Hola a todos, buenos días. Hola, profe. Buenos días, profe. Ya, vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy día en la clase vamos a ver 4 temas, que son estos que están acá. La definición de base de datos. Vamos a ver qué es una base de datos. El enfoque tradicional de archivos versus el enfoque de base de datos. Ustedes ya conocen un poco de cómo funciona trabajar con archivos, por ejemplo, de Excel. Pero ahora yo les voy a contar un poco de cuáles son las ventajas y beneficios también de trabajar con base de datos. Vamos a ver brevemente cuáles son los tipos de bases de datos que hay, algunas clasificaciones que tenemos, y vamos a ver cómo impactan las bases de datos en el desarrollo de sistemas de información. Bueno, también vamos a ver qué es un sistema de información. En la clase de hoy vamos a tener una pregunta de Sócrates, así que si quieren pueden aprovechar de conectarse al tiro. En el momento en el que vaya a liberarse la pregunta, les voy a avisar también para que también estén atentos de cuál es la pregunta y para que la puedan contestar. Entonces, empezamos. El primer tema de hoy es definición de base de datos. Obviamente acá hay una palabra clave que está en base de datos, una palabra que es clave, es la palabra dato. Tenemos que primero revisar qué significa dato. Y una de las primeras nociones que nosotros vamos a tener cuando hablamos de datos es definirlo como un recurso. Nosotros sabemos que, por ejemplo, la palabra recursos se utiliza en muchos otros aspectos, por ejemplo, recursos humanos. Ahí uno habla como una persona es un recurso importante para la organización. Recurso monetario. Ahí también el dinero se utiliza como recurso quizá para conseguir algo en la organización. Pero el dato también es un recurso súper importante que existe en las organizaciones y en el mundo en general. Y tiene un valor intrínseco. Yo si conozco un dato, yo sé algo valioso, puedo, no sé, tomar alguna decisión importante. Aporta información valiosa al desempeño y al toma de decisiones, como dije anteriormente. Y además tiene la característica que obtenerlo, almacenarlo, controlarlo, gestionarlo, todo eso involucra un costo. No es gratis tener datos. En alguna parte del dato vive, alguien lo tuvo que crear, alguien lo tiene que mantener. No estamos hablando solamente de costo de monetario, sino costo de personas que tienen que trabajar con los datos. Entonces, ¿qué es el dato exactamente? El dato es un hecho relacionado con una persona, un objeto, un lugar, un evento, cualquier cosa del mundo real tiene datos, todo tiene datos. La altura de una persona, la edad de una persona, el color de un objeto, cualquier cosa que ustedes se imaginen, yo lo puedo clasificar como un dato. Así que vivimos en un mundo rodeado de datos. El dato puede ser cualitativo o cuantitativo. Si es cualitativo, yo estoy hablando de una descripción, no es un número, no sé, es algo bonito. Bonito no es algo que yo pueda cuantificar, sino que yo estoy dando una calificación a algo. Bueno, o los cuantitativos ya dije la edad, la altura, no sé, distancia, todo eso que yo puedo medir, que puedo expresar con un número, eso ya es cuantitativo. Los datos pueden ser internos o externos. Pueden ser internos dependiendo del contexto donde yo estoy trabajando. Por ejemplo, si estoy en una organización, un dato interno sería la cantidad de ventas, que esa cantidad de ventas no le importa, por ejemplo, a otra empresa externa o al mundo, tampoco le importa cuánto yo venda. Bueno, el servicio de impuestos internos probablemente sí, pero, pero en general el dato es interno o externo, dependiendo de mi perspectiva. Pueden ser históricos o predictivos. Puede haber un dato que esté almacenado desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, no sé, cantidad de ventas que tuvo el iPhone el año pasado. Eso es histórico porque ya no es un dato que se haya hecho hoy en día y que tenga relevancia. Bueno, o quizás sí, me pueda servir para tomar decisiones, no lo sé. Y también el dato que es como más extraño, quizá por decirlo así de alguna manera, son los datos predictivos. ¿Se imaginan ustedes poder predecir algo a partir de datos? Bueno, también existen este tipo de datos y espero que lo podamos conocer también en la parte final del curso cuando veamos un poquito de minería de datos, ver cómo puedo yo predecir algo con datos. Entonces acá le puse un ejemplo: nombre, color, fecha, ubicación, edad. Ya, eso es el dato, es un hecho.
Pero hay un nivel superior que dato, y que está acá en este diagrama. Si se fijan, está el dato, está el computador, y después aparece otra palabra, que es la información. La información es un dato que está organizado y preparado. Yo al dato le doy un contexto, lo ordeno, lo proceso, y ya se convierte en algo valioso. No es solamente un dato de alguien, es algo que me sirve porque lo enmarqué en un contexto, porque le di formato, porque lo procesé un poquito, y ese dato ahora se convirtió en algo que se llama información. Y la información es el nivel fundamental que yo tengo para poder tomar decisiones en una organización. Si yo tomo una decisión con un dato, puede que esté cometiendo un error gravísimo porque el dato es algo súper arbitrario que yo no sé si me sirve o no me sirve, yo no sé si se adapta a mi organización o no se adapta a mi organización, pero con la información, por lo menos tengo un piso mínimo de que alguien lo revisó, fue procesado, fue revisado, y esa información ya es valiosa para mí, para poder tomar decisiones. Por ejemplo, las ventas en el mes, los gastos fijos. No, me pasa. Base de datos. Ya vimos que es datos, que es información, y ahora nos vamos a la base de datos, que si se fijan acá en el diagrama, vimos que el dato lo procesa un computador, bueno, el computador lo usa una persona, se convierte en información, pero se almacena en una base de datos. No, el dato no está viviendo por sí solo en el mundo, porque si yo no podría recordarlo, las personas en realidad no podemos recordar todas estas cosas. Entonces, ese dato hay que guardarlo, hay que procesarlo y guardarlo en una base de datos, y de ahí lo puedo convertir en información. La base de datos no es nada más que un conjunto de archivos de datos relacionados entre sí. Ustedes ya saben lo que es un archivo, por ejemplo, un archivo de Excel, pero quizá no han tenido la noción de qué pasaría si yo relacionara este archivo con otro archivo, cómo se podrían relacionar entre sí, cuáles son los problemas que hay en relacionar archivos entre sí, y todo eso lo viene a resolver una base de datos. En la base de datos sí vamos a almacenar datos relevantes, no vamos a almacenar cualquier dato, no nos sirve andar por la vida recolectando datos. Tengo que un mensaje, pero lo voy a leer en el bloque de preguntas, ¿ya? Iván, que me dejó un mensaje en el chat para poder responderte. Entonces, el concepto de base de datos en sí es dato que sea relevante para la organización, que ya haya sido procesado, ordenado, y que me sirva para la organización. La definición más técnica de base de datos, porque esa era como una definición un poquito más de alto nivel, por decirlo de alguna manera, es un conjunto de archivos de datos relacionados entre sí, diseñados de tal manera que puedan ser accesados por numerosos usuarios a través de distintos medios. Esas son algunas de las ventajas que tiene, por ejemplo, una base de datos. Entonces, yo, por ejemplo, tengo acá mi base de datos, que siempre la base de datos en todas partes, cuando uno las dibuja en los esquemas, sale como un cilindro. El cilindro en general se utiliza para representar base de datos. Entonces tengo una base de datos, y acá dentro de la base de datos tengo información de la bodega, del insumo, del proveedor, y acá tengo múltiples usuarios que se conectan a la base de datos al mismo tiempo y acceden a los mismos datos, y los datos están en línea. Entonces es fantástico lo que uno puede hacer con base de datos. Uno puede hacer aplicaciones, se puede conectar por el computador. Hoy en día ya hay múltiples dispositivos, múltiples canales por los cuales yo me puedo conectar a los datos, y la verdad es que la idea es que estén siempre disponibles. En cuanto a la definición más organizacional de las bases de datos, tenemos que es un conjunto de archivos relacionados entre sí, pero que apoya al mismo tiempo a distintas áreas de la organización. No me sirve una base de datos si solamente va a apoyar, por ejemplo, a la parte operacional. Tengo que crear la base de datos considerando como globalmente la organización. Sabemos que la organización tiene distintas áreas, producción, finanzas, personal, marketing, por ejemplo, son acá. Y hay distintos niveles para la toma de decisiones también. Está el nivel operacional, que la organización tiene que seguir funcionando día a día. Está el nivel táctico, hay que tomar decisiones. Y está el nivel de planificación, hay que pensar un poquito más a futuro, a ver qué decisiones me sirven para poder mejorar, no sé, las ventas, mejorar la felicidad de los empleados. Hay 1000 decisiones que se pueden tomar, y todo eso está en esos 3 niveles y en varias áreas de la organización. Aquí salen 4 nomás, pero cada organización decide sus propias áreas. En cuanto a dónde guardamos los datos, principalmente nosotros ya les dije que conocemos una forma, que es los archivos, y ustedes ya saben cómo funcionan los archivos de Excel. Entonces, los datos los podemos guardar en archivos o en base de datos.
Acá tengo un Excel que, por ejemplo, muestra los profesores que están, o sea, los profesores que dictan el ramo de base de datos para la gestión, y tengo 4 columnas, tengo el nombre, el apellido del campus del paralelo, y si se fijan, acá hay como entornos como de información. Por ejemplo, el nombre y el apellido son del profesor, no, y el campus está acá repetido varias veces, o sea, hay solamente 2 campus, pero como yo lo tengo en Excel, lo tengo que escribir repetidamente varias veces. Y el paralelo ya es otra cosa, que es como una forma de organización o dividir el curso, que es como muy grande, con muchos alumnos, en partes más pequeñitas. Entonces, esto mismo que yo tengo acá, yo lo podría separar en 3 archivos distintos y relacionarlos entre sí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo los relaciono? ¿Cómo hago, por ejemplo, 3 Excels y los conecto entre sí? En realidad, las bases de datos no son archivos de Excel, pero sí se parecen mucho a los archivos de Excel, y lo vamos a descubrir también en el curso. Entonces, la idea es crear 3 archivos, uno como por cada entidad del mundo real. Vamos a usar mucho la palabra entidad como para referirnos a algo que existe y que tiene datos. Entonces tengo acá la entidad profesor, que se va a relacionar con la entidad campus, y la entidad campus, que se relaciona con paralelo. Yo decido cuáles son las relaciones entre los conjuntos de datos. Puede que a lo mejor haya una relación entre profesor y paralelo, pero que yo no la estoy viendo, o que yo no necesito modelarla. Pero por ahora esto va a ser como el modelo mental que vamos a tener, básicamente, como de cómo podríamos organizar este archivo de Excel en una base de datos. Obviamente vamos a aprender un poquito de notación acá también en el curso, y vamos a hacer unos modelos para poder explicarle a alguien cómo funciona la base de datos. Archivos son un conjunto de datos que comparten una estructura parecida entre sí y un comportamiento similar. Esa es como una definición básica de qué es un archivo. Como por ejemplo Excel. Base de datos es un conjunto integrado de archivos y relacionados entre sí. Acá ya le agregamos la palabra integrado. En los archivos, cada archivo puede estar definido por separado, tiene su propia estructura, lo hizo una persona distinta, está en un computador distinto de cada persona, y no sé, si quiero compartirlo tengo que mandarlo por correo o por alguna mensajería instantánea. Pero la idea es que la base de datos no sea así, sino que esté más integrado todo el conjunto de datos. Ahora sí llegamos a al primer bloque de preguntas, y voy a leer acá un comentario que me dejaron para que todos también lo podamos analizar entre todos. Me dicen: profe, una vez fui a la PUC y ahí me dijeron algo de datos. Era alguien que trabajaba en la ANFP, y ese día dijo algo de tipo adivinar un penal, en base al estudio de un jugador y a la recolección de info de este mismo. Sí, la verdad es que es posible llegar a hacer esas cosas. Va todo como en modelos. A veces uno puede, si tiene suficientes datos, como recolectados históricamente, por ejemplo, un jugador que ha jugado, no sé, 5 años, y no sé, ha jugado 1000 partidos, y yo sé que siempre anota un gol. Entonces yo puedo empezar a sacar conclusiones como que si tengo toda esa información histórica y la junto. Obviamente acá entran los modelos matemáticos, entra la estadística, entran 1000 cosas más al juego. Pero es fundamental recolectar esos datos. Si yo no tengo esos datos, yo no puedo hacer modelos matemáticos, no puedo hacer estadística, no puedo hacer nada. Así que es posible adivinar si, por ejemplo, un jugador va a tener un penal, o si va a echar un gol, o si va a, no sé, a cometer una falta. Es posible hacerlo. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Bueno, si no tienen pregunta, igual lo podemos responder el siguiente bloque de preguntas, o si no, siempre me pueden escribir o dejar la consulta en audio. Vamos al siguiente tema. Vamos a ver qué es el enfoque de archivos versus el enfoque de base de datos, porque yo acá ya le hablé como introductoriamente de qué es una base de datos, y les mencioné un poquito de archivos como también para que tengamos una noción. Pero ahora vamos a ver particularmente en qué se parecen y en qué se diferencian los enfoques de archivos versus los enfoques de base de datos. Ya, acá tengo un diagrama de una organización cualquiera, y la organización, por ejemplo, funciona en base a Excel.
que es como muy común que por ejemplo, una organización pequeña que está recién partiendo, es muy común que operen con archivos de Excel, porque la verdad es que invertir en un sistema de información con una base de datos igual es costoso y quizá no hay recursos para asumir el costo. Pero bueno, supongamos que tienen un programa de facturación que pueden haberlo programado con archivos de Excel, pueden haberle hecho macros, pueden haber metido Visual Basic acá también y tienen un sistema fantástico. La facturación funciona con clientes y con cuentas pagadas. Esos son los únicos conjuntos de datos que le importa a la facturación. Por otro lado, hay otras personas de la organización que tienen un programa de compras que también lo hicieron ellos a mano, y que puede tener la misma o distinta estructura de archivos que tiene el programa de facturación, y ellos trabajan con empleados, trabajan con el inventario de materiales y con los proveedores. Entonces acá tenemos tres Excel que están conectados entre sí y se comunican y a ellos les va perfecto con eso. Tenemos también el programa de cuentas por pagar, que es otro programa, un tercer programa de la misma organización, que tiene el archivo de proveedor, que tiene el archivo de factura, y también a ellos les va fantástico, funciona bien, no tiene problema de fin de mes, ningún problema. El programa de ventas, mismo caso, y el programa de sueldo, mismo caso. El programa de ventas tiene dos archivos, el programa de sueldo tiene un solo archivo. Si nosotros analizamos este diagrama como detalladamente, vamos a encontrar que hay ciertas cosas que están como repetidas. ¿Y cuáles son esas cosas? Acá yo las marqué como con color. Esto que está como más rojo, el archivo de clientes, aparece en el programa de facturación y aparece en el programa de ventas. Acá ya a mí me entra la duda. ¿Este archivo de clientes será el mismo archivo de clientes que está acá? ¿Estarán actualizados uno con el otro? ¿Tendrán la misma estructura? ¿Serán compatibles si yo quiero, por ejemplo, si en algún momento en las ventas tiene que conversar, el departamento de ventas con el departamento de facturación tienen que conversar entre ellos, ¿podrán entender lo mismo? Me pasa lo mismo, por ejemplo, con el archivo de empleados, que está aquí marcado como en azul. El programa de compras y el programa de sueldos tienen el archivo de empleados, pero yo también tengo las mismas dudas. ¿Son compatibles los archivos? ¿Tienen las mismas columnas? ¿Tienen los mismos tipos de datos? ¿Les importan los mismos tipos de datos? El archivo de proveedores pasa lo mismo, que también está acá en el programa de compras y en el programa de cuentas por pagar. Entonces, cuando la organización es chiquitita, ningún problema. Quizá le funciona con Excel porque es una persona la que hace todo. Pero cuando la organización empieza a crecer y empieza a formarse como los departamentos, porque es normal que la organización tenga que crecer y tengan que tener esta organización más como departamental, empiezan a aparecer problemas de organización. A mayor cantidad de personas, mayor problemas hay para comunicarse entre ellas. Entonces, el medio por el cual se comunican las personas o se toman decisiones tiene que estar bien estructurado. Ahora les voy a poner un ejemplo de cómo podría ser el archivo de clientes, por ejemplo, de los dos programas distintos. Imaginemos que acá el archivo de clientes del programa de facturación tiene esta estructura, que es un archivo de Excel. Y el archivo del programa de ventas también tiene esta estructura. Si miramos las columnas que tienen los archivos, acá inmediatamente notamos algunas cosas extrañas. A la facturación le importa el root porque el root va, por ejemplo, en la boleta, en la factura, en lo que sea que emitan ellos para justificar los gastos. Va el root de la persona, va el nombre del cliente, va la fecha de facturación, que podría ser o no ser la misma fecha de compra. Algunas veces, por ejemplo, hay feriados bancarios, o por ejemplo, cuando uno compra por internet en los fines de semana, la fecha de facturación se mueve al día más cercano, entonces como que la fecha de compra real versus la fecha de facturación es distinta. Y tenemos el monto facturado, que es como la cantidad de dinero que fue gastado en alguna compra. Entonces tenemos estas 4 columnas versus, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Pero las columnas son distintas. Si se fijan acá, tengo un número de cliente que yo no sé lo que será. Debe ser algún número que es identificador como interno de la organización, que es un número de 6 dígitos. No tiene nada que ver con el root. No sé si puedo hacer la relación root-cliente. No sé si cada cliente tiene su propio número. No lo sé, no tengo claro eso con la información que tengo acá. Veo que el nombre y apellido están separados en 2 columnas distintas, versus este archivo que tiene el nombre y el apellido juntos en una sola columna, y ahí ya tengo un problema ya para conversar. Este archivo es más versátil, me permite ordenarlo, por ejemplo, por apellido. Este archivo no me permite ordenarlo por apellido, es un poquito menos versátil. La fecha de venta, que es, como les dije, es distinta a la fecha de facturación. Son 2 cosas distintas, entonces acá ya me doy cuenta de que a este dominio del problema, a las ventas, le importan otras cosas que a facturación. Y tengo el total que parece ser el mismo monto que está acá expresado.
Entonces, similitudes, sí hay similitudes, como que tienen datos parecidos. Algunos son parecidos, quizás están estructurados de distintas formas. Diferencias, hay varias. Ya dije, hay 2 columnas versus una, hay distintos tipos de datos, las columnas no son las mismas. Problemas, obviamente que sí hay problemas. Si yo quiero analizar facturación versus ventas para ver si me cuadran los montos, ahí ya voy a tener problemas porque no voy a saber cómo comparar una fila de un archivo con otra fila de otro archivo. Entonces acá es cuando las bases de datos vienen al rescate y dicen hay que organizar y ordenar un poquito más la información de alguna forma. ¿Cómo se podría ver este mismo problema en base de datos? Ya, imaginemos que el cilindro también de nuevo es una base de datos, es un archivo, o sea, una estructura de base de datos. Entonces, por ejemplo, acá podría tener el archivo clientes que ahora va a estar una sola vez. Va a contener los datos que le sirven a toda la organización, no solamente los que le sirven a un departamento. Tengo el archivo de cuentas por pagar, el archivo de empleados que también está una sola vez, el archivo de inventario, el proveedor que también está una sola vez, el archivo de estadística de ventas, el archivo de balance, el archivo de facturas. Pero además yo le agregué estas como flechitas o estas líneas que conectan y relacionen unos archivos con otros. Todavía no sabemos cómo se hace eso, pero ya lo vamos a ver. Y acá la ventaja obviamente es muy clara, de que el archivo de cliente va a estar solamente una vez, el archivo de proveedor va a estar solamente una vez, el archivo de empleado va a estar solamente una vez. Todos los departamentos van a poder comunicarse entre sí porque, no sé, el número de clientes con el root va a estar siempre asociado a la misma fila, como en el modelo mental de las personas. Y acá no van a ver como problema esto de que un archivo esté más avanzado que el otro y que haya que consolidarlo y problemas de, no sé, contabilidad o financiero de la organización. Bueno, después de todo este como resumen que les hice como de problemas que hay o de enfoques distintos que tenemos para manejar la información de archivos versus base de datos, acá les tengo una tabla de resumen que me da como las principales características em, de cuáles son las diferencias o similitudes y cuáles son las ventajas, desventajas. Si miramos la parte de archivos, tenemos una visión local y particular de los datos. Cada área entiende los datos a su manera, como ya lo dijimos. Si miramos la base de datos, en cambio, tenemos una visión centralizada y compartida y única de los datos. Todos entienden los datos de la misma manera. En los archivos tenemos redundancia no controlada. La palabra redundancia también va a ser una palabra que vamos a utilizar mucho en el curso. Cuando lleguemos, no sé, quizás 2 o 3 semanas más, vamos a ver cómo poder controlar la redundancia en las bases de datos, porque también existe. Existe repetición de datos y si se necesita actualizar un dato repetido, debe hacerse en cada ocurrencia. Imaginemos que tenemos 2 ventas del mismo cliente. En un archivo yo voy a tener 2 filas repetidas con los otros clientes. Si en algún momento el cliente me dice, oye, mi nombre está mal escrito, yo voy a tener que buscar todas las ventas que tiene el cliente y voy a tener que cambiar el nombre a mano. En la base de datos se minimiza la redundancia, no se elimina completamente porque igual la redundancia puede ser útil en ciertos casos, pero sí está mucho más controlada. El dato se ha repetido una única vez y está relacionado tantas veces como sea necesario. O sea, la única instancia donde está escrito el nombre del cliente es la que está relacionada con todas las veces donde se ocupa. Dependencia de los datos de los programas de aplicación en archivos. Cada programa depende de sus propios archivos para funcionar. Y si me cambia la estructura de mi programa, de mi archivo, ya no funciona. Si me copian el archivo de empleados de un lado y me lo pasan en el programa que no tiene esa estructura, mi programa falla. Versus, en base de datos, tenemos la independencia de los datos de los programas de aplicación. Todos los programas se conectan a una fuente de datos común, entonces la fuente de datos es común, está definida de una estructura base, y todos los programas se tienen que conectar a esa fuente de información y ya no depende de las columnas que tenga el archivo y cómo funciona el programa, sino de cómo es la conexión con la base de datos. Archivos, pobre estandarización. Dependiendo de la necesidad del área, es como se crean los datos. Puede ser, no sé, que un área, el root, le guste más escribirlo sin punto y con guión. A otra área no le gusta el dígito unificador, así que no lo escribe. A otra área le gusta escribir el root con puntos y con guión. Entonces, acá la estandarización no existe, porque cada área va a usar los archivos, los datos, como a ellos les sirve más. Versus la base de datos, existe estandarización, y acá para que exista estandarización es muy importante llegar a acuerdos. Todos los de las áreas distintas de la organización dieron sus puntos de vista y se llegó a la mejor decisión de, por ejemplo, cómo ordenar el root, cómo almacenar el root. Inconsistencia de los datos en archivos. Si un dato estaba repetido y al actualizarlo se olvidó hacerlo de la otra ocurrencia, entonces hay problemas.
Y en base de datos existe integración, seguridad de datos, se genera mayor consistencia entre ellos. Las bases de datos proveen mecanismos de los cuales nosotros no tenemos que estar preocupados porque las bases de datos ya los proveen, de que haya consistencia y que haya integración. No existen, no, por ejemplo, si yo configuro la base de datos de cierta forma, puedo asegurarme de que no existan dos valores para el mismo dato, o que el dato sea repetido más de una vez. Todo eso, las bases de datos me lo permite gestionar más fácil que los archivos, porque en la estructura de archivos yo tengo que hacer todo a mano. Vamos a continuar. Me queda poquito, ya viene la pregunta de Sócrates, estaba viendo dónde venía. Bueno, ahora si analizamos cuáles son los componentes, porque ya sabemos cómo funcionan los archivos, pero no sabemos mucho de la base de datos todavía, entonces acá les voy a contar un poco qué es todo lo que está metido en el enfoque de base de datos. En primer lugar, necesito administradores de base de datos, que son personas especializadas que son encargadas de controlar y dirigir el recurso dato. Que están aquí representados en este computador. Es una persona que se encarga de gestionar los datos. Están los desarrolladores de software, que son los informáticos, que es la persona que diseña, programa, implementa interfaces o base de datos para aplicaciones. Nosotros también acá en este curso vamos a hacer desarrollo de software, entre comillas, también vamos a ver un poquito de eso, como también para que ustedes puedan comunicarse con el área informática cuando les toque trabajar y entiendan como de qué hablan los informáticos un poquito cuando se refieren a implementar como la base de datos. Están los usuarios finales, que es persona cualquiera que se conecta a la aplicación, al software, al programa, y utiliza los datos desde una interfaz. Acá la interfaz fue programada por los desarrolladores de software, el usuario final no tiene idea cómo se programó eso, ni cómo está modelado los datos, el usuario final solamente le importa usarlo. Están las herramientas Case, que son aplicaciones para dibujar diagramas que apoyan el desarrollo de software, por ejemplo, en los modelos de datos. Nosotros en la próxima clase vamos a ver modelos de datos y vamos a hacer estos diagramas. La idea de hacer estos diagramas obviamente no es por gastar tiempo, es porque estos diagramas son documentación para la base de datos. No sé, es bueno que, por ejemplo, si ustedes van a una práctica o un trabajo y les piden analizar datos, ustedes digan, oye, ¿me puedes pasar el modelo de datos como para entender cómo es el problema? Sí, ustedes lo van a poder hacer porque el modelo de datos te habla de cómo están conectados los datos entre sí, de cuáles son los datos que existen, cuáles son las entidades. Me sirve como medio de comunicación de persona a persona. Hay distintos tipos de modelos de datos, como de más alto nivel o de más bajo nivel, como que están más cerca de las personas o más cerca de la base de datos en sí. Y todo eso se hace con una herramienta Case. Si ustedes buscan herramienta Case en Google, les va a salir herramienta para hacer diagramas o para apoyar el desarrollo de software o algún problema. Está la interfaz usuario, que son las pantallas, lenguajes, comandos que permiten manipular la base de datos, porque obviamente la base de datos yo la puedo programar con comandos, pero también hay programas como Microsoft Access que tienen interfaces. Yo puedo, a través de ventanas de la aplicación, puedo crear base de datos, puedo crear tablas dentro de la base de datos, que no le he dicho un poco cómo está hecha la base de datos, pero puedo elegir como los tipos de datos que tienen los atributos, etcétera. Están los programas de aplicación, que son los programas computacionales que sirven para mantener una base de datos, visualizar o obtener reportes. Los programas de aplicación son un poquito más avanzados que las interfaces, porque las interfaces son como un enchufe, si ustedes lo quieren decir, que me permite conectar la base de datos con otra cosa. Las pantallas de aplicación ya están completamente cocinadas, ya las pantallas de aplicación por lo general hacen manipulación de datos previamente a mostrársela al usuario. Entonces, por ejemplo, permiten tener visualizaciones, permiten tener gráficos o reportes ya hechos, porque me conecté a la base de datos y procesó un poquito la cosa y se lo mostró al usuario como una cosa más cocinada. Tenemos el diccionario de datos, que no es más que la base de datos guarda la descripción de los datos, de qué tipo son, de qué largos son, qué valores pueden tener, cualquier cosa que tenga un dato en particular, por ejemplo, la estatura, de qué tipo son numéricos, de qué largo son, no sé, máximo hasta 999. Qué valores pueden tener números, pero solamente positivos. Entonces, como que toda esa definición de qué puede ser, qué datos puede tener, qué valores puede tener el dato en sí, lo define un diccionario de datos, que eso también lo tiene en una base de datos. Y está el DBMS, nosotros vamos a usar mucho la palabra DBMS también,
o RDBMS, que también lo vamos a ver en la próxima clase, o en 2 clases más, que es el sistema administrador de base de datos en inglés. SGBD es en español, pero en inglés es DBMS, que es el software que permite mantener o crear una base de datos de forma centralizada, conectándose a ella. Acá está el ejemplo de Access, que permite tener una interfaz para comunicarme con la base de datos, y que es un software de cierto tipo de base de datos que me permite como también manejar, manipular los datos. Nosotros vamos a usar Access porque, como ustedes ya saben, Excel es como fácil la transición, pero existen muchos DBMS. Y la idea es que también sepamos como lo básico de un DBMS, porque la verdad es que todos los DBMS tienen como cosas parecidas. Entonces vamos a usar Access, porque bueno, también tenemos la licencia para ello en la universidad, entonces por eso el Access es el elegido para este curso. Preguntas. Acá hay una pregunta. Profe, ¿para cuándo debemos ya instalar Access? Access lo deberíamos usar en 2 semanas más, creo. Hay una tarea que va a estar programada que va a requerir Access. Entonces yo les pido que por favor entren a aula. Acá, como para los que no estuvieron como en esa parte de la clase, acá en Syllabus van a la tercera página después de leer todo. Y acá yo les puse las indicaciones de software, que están los links para poder instalar los software que vamos a usar este semestre. Lo prioritario ahora es tener Excel y Access. Para la segunda parte del curso, que ya vendría siendo, no sé, en 7 o 8 semanas más, vamos a utilizar otro software que se llama Power BI, que también acá lo pueden descargar gratis. Este sí es con la cuenta institucional, tienen que loguearse. Si tienen problemas con la cuenta institucional, tienen que avísenme como para ver cómo los puedo ayudar. Pero Power BI se descarga gratis sin necesidad de tener cuenta institucional. Yo ahora, después de esta clase, les voy a preguntar por aula quiénes de ustedes tienen computador con Mac, porque los Mac no pueden instalar Access ni Power BI. Entonces vamos a hacer alguna capacitación como para que ustedes puedan tener como Windows dentro de Mac y puedan también usar los software del curso. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Cuándo sería esa capacitación? Todavía tenemos tiempo, tenemos todavía lo tengo coordinar con el ayudante, porque el ayudante es como el que va a estar encargado. Obviamente yo también voy a responder dudas, pero va a ser en un bloque de ayudantía. Ya, gracias. Ya, si no hay más preguntas, bueno, obviamente si me pueden hacer las Profe, preguntas yo tengo cuando... una última pregunta. Sí, La clase del bloque que hay que mañana, ese ayudante, ¿cierto? sí, pero mañana no hay ayudantía. Ok. El- les voy a publicar hoy día también, espero, el calendario, por lo menos de la primera parte del curso. La segunda todavía, la verdad es que la estamos ajustando un poco con el resto de los colegas, los profesores. Pero les voy a publicar el calendario completo del curso, para que ustedes también lo puedan revisar y saber cuándo hay ayudantía, cuándo no hay ayudantía, dónde están las tareas, qué contenidos vamos a ver en las clases. Así que también se lo debo para hoy. Bueno, vamos a continuar. Y ahora viene la pregunta de Sócrates. Eh, ya, ya la activé. Bueno, la estoy activando ahora. Y la pregunta de Sócrates dice así. ¿Cuál de las siguientes alternativas no es una ventaja de usar una base de datos en lugar de archivos? Alternativa A, minimizar la redundancia. Alternativa B, consistencia de los datos. Alternativa C, estandarización pobre. Alternativa D, independencia de los datos de los problemas de aplicación. Alternativa B, o sea, perdón, E, visión centralizada, compartida y única de los datos.
Me dice acá Gloria que no le funciona. ¿Qué es lo que no funciona, Gloria? Mira, O sea, voy es a que hacer- ni siquiera me deja poner como el curso. No sé qué onda. puedes entrar ¿No a le puedo, Soccer. ¿no le puedo dar la respuesta por el chat? Bueno, si quieres, pero igual tratemos de solucionar los problemas como para las próximas oportunidades. O si no, voy a tener que cambiar como de la plataforma, así que hay muchos problemas con Socrates. Pero bueno, yo acá tengo que entrar a login, tengo que escribir student login, tengo que escribir in 303 P101, acá le voy a poner México, unirte, que mi nombre, Alex. Y ahí me aparece la pregunta. Ese es como el paso a paso para meterme a Socrates. Bueno, se me deslogueó la sesión de profesor. ¿Alguien más tiene algún problema con Socrates? Bueno, vamos a dar 2 minutos más para la respuesta. Y después voy a proceder a explicar, porque ya estoy viendo acá que hay algunas respuestas que no están correctas. Bueno, todo esto aprovecho mientras tanto que están respondiendo. Ya subí la respuesta que ustedes dieron de la pregunta del lunes, que fue la de cuál es el medio de oficial comunicación del curso. Si ustedes entran a aula y se van a la parte de calificaciones, van a ver esta estructura que ya está más o menos armada la estructura de cómo van a ser las calificaciones. Yo acá en actividades en clase les pongo la fecha y cuál fue como el tema de la pregunta. Y acá ustedes van a ver en calificación, el porcentaje no me acuerdo, si tienen un 100 está bien respondida y si tienen un 0 está mal respondida. La pregunta de la clase pasada no la vamos a considerar, sí, para calcular el promedio de actividad en clase, pero solamente era para ver cómo funcionaba. Entonces, siempre revisen la parte de calificaciones de aula para ver si está actualizado sus notas o si hay algún problema, si ustedes contestaron algo y no está considerado. Y por favor avísenme con tiempo como para mí para revisar la situación. Tenemos la actividad en clase, acá tenemos los certámenes que ya sabemos que son 3, y acá el ayudante ya empezó a cargar las tareas. Vamos a tener las 8 tareas que están acá y ya tienen un tema definido cada tarea, entonces bueno, el ayudante les contará un poco más de la metodología, pero vamos a usar esta parte de calificaciones para que ustedes estén enterados lo más pronto posible de las notas del curso. Ya, vamos a cerrar la pregunta de Sócrates. No sé si falta alguien que responda. Faltan como 3 personas que respondan. No sé si pueden, por favor, responder rápido. Ya, vamos a cerrar la pregunta. Faltan 2 personas. Ya, se cierra la votación. La alternativa correcta era la C. Pobre estandarización. No, ¿cuál era la C?
La C era... Sí, la C era la alternativa correcta por estandarización. ¿Cuál es de las siguientes alternativas no es una ventaja de las bases de datos en el lugar de archivos? Las bases de datos tienen estandarización, tienen acuerdos que se hicieron entre una y otra parte de la organización. Todas las demás características sí son de características de la base de datos. La base de datos sí minimizan la redundancia versus los archivos. Sí aseguran que haya consistencia entre un dato y otro. Existe independencia entre los datos y los programas de aplicación, porque cada aplicación ahora se conecta a la base de datos y la base de datos ya definió previamente cómo están los datos estructurados. Y sí existe una visión centralizada y compartida y única de los datos. Entonces la alternativa correcta era la C. Bueno, para los que no contestaron o no o contestaron equivocadamente, no se preocupen. Tenemos oportunidades eh, de revertir esta situación. Y esa oportunidad yo se las voy a publicar la próxima semana porque necesito que veamos un contenido más para poder liberar las guías de ejercicio. Mi idea con la actividad en clase no es a ustedes estresarlos más de que no, es que tengo que pensar tantas cosas, es que tengo que responder esta pregunta. No, mi idea con la actividad en clase es que sea un 20% que sea muy, muy sencillo como de obtener. Ojalá todos tengan el 20% y su nota base del ramo parte en 20. Y para los que no puedan asistir a las clases o no puedan, no hayan contestado bien una pregunta, porque obviamente se permite ese tipo de situaciones, va a estar la posibilidad de hacer un ejercicio de la guía de ejercicios. Los ejercicios de la guía de ejercicios pueden ser muy largos, muy cortos, pero la ventaja que tienen ustedes es que ustedes van a elegir cuál ejercicio quieren hacer. En el caso de esta pregunta en particular, vamos a liberar una guía que es de modelos de datos. Y eso lo voy a leer en la próxima clase porque la próxima clase nos toca hablar de eso. Y en caso de que ustedes vean en el aula que en esta pregunta está considerada como incorrecta, ustedes pueden hacer un ejercicio cualquiera de la guía de ejercicio, lo van a subir a aula y yo lo voy a revisar y les voy a dar el feedback porque la idea también es, ojalá que todos los que puedan hacerlo lo hagan, no hay problema, si contestaron bien y quieren hacer el ejercicio igual, háganlo. La idea es que vayamos ejercitando semana a semana y que esto no se transforme en un estudio como forzado justo antes del certamen. Ya, vamos a continuar con la clase. Y bueno, ahora viene la pausa de 5 minutos. Así que volvemos a las 9:05 con la última parte de la clase de hoy. Así que aprovechen de ir a buscar, no sé, el desayuno o ir al baño, estirarse. Y nos vemos.
Ya estamos de vuelta con la última parte de la clase. Ya, ahora vamos a ver los dos últimos temas que nos faltan. Primero es tipos de base de datos. Vamos a ver una breve clasificación de las bases de datos. Las bases de datos, nosotros las podemos clasificar según estos tres criterios que son los que vamos a ver en el curso. La estructura de datos usada, el nivel de organizacional que apoyan o el tipo de datos almacenado. Si nos vamos a la primera clasificación, que es la estructura de datos usada, tenemos varias formas como de organizar los datos. Está la jerárquica, que es un árbol, y acá piensen en un árbol como un, no sé, un elemento que está conectado con hojas, que esa hoja tiene hojas y que esa hoja tiene hojas. Eso es un árbol. Reticular, que es un grafo o una red, tienen como varios elementos que están conectados de cualquier forma unos con otros. Está la relacional, o tabla bidimensional, que es la que nosotros vamos a utilizar en este curso. Acá al lado hay un ejemplo de una tabla que es una relación. Entonces tengo un conjunto de datos, relation, asociadas entre sí una relationship, como una relación entre tablas. ¿Por qué vamos a usar esta? Porque se parece mucho a Excel, ¿cierto? En Excel nosotros tenemos como la tabla armada ya, porque Excel nos acostumbró un poco a trabajar con columnas y filas, y las bases de datos que nosotros vamos a usar tienen exactamente la misma estructura, tienen columnas y filas. Entonces nos vamos a aprovechar de que nosotros ya conocemos Excel para poder también pasar a bases de datos que tienen esa misma estructura, que son las relacionales. Está la base de datos orientada a objetos, y las bases de datos multidimensionales, que las vamos a ver en la segunda mitad del curso. Por ahora, lo único que es importante es que tengan como la seguridad, la certeza de que cuando nosotros hablemos de base de datos y guardemos cosas en la base de datos, vamos a usar el concepto de tabla, el concepto de relación, de arreglo bidimensional, como quieran llamarle. Y acá, por ejemplo, hay una tabla que se llama alumno y que tiene las columnas root, rol, nombre, ingreso, egreso. Cada fila es un registro de la base de datos y cada columna es un tipo de un atributo como del alumno, y cada alumno tiene un tipo de dato particular. Entonces vamos a revisar la próxima clase, que a partir de un modelo yo puedo imaginarme cómo sería la tabla y qué datos podría tener. En relación a otro tipo de tipos de base de datos, otro tipo de clasificación, tenemos las bases de datos según el nivel organizacional que apoyan. Y en ese sentido tenemos las bases de datos operacionales, transaccional o OLTP, las bases de datos de gestión, que son los Data Warehouse, los Data Mart, o también conocidos como OLAP, y las bases de datos estratégicas, que también se usan como Data Warehouse, OLAP o minería de datos. Entonces, dependiendo como del nivel o del problema dentro de la organización que yo estoy resolviendo, es qué tipo de base de datos voy a utilizar. En la primera mitad del curso vamos a enfocarnos en las bases de datos operacionales, porque son como la base para los otros dos modelos. Entonces vamos a hablar mucho de OLTP, de transacciones, de operaciones, como del día a día. Y en la segunda mitad del curso ya vamos a ver bases de datos de gestión y bases de datos estratégicas, que vamos a ver cómo se construyen, para qué sirven, y qué uso le puedo dar. Y bueno, y según tipo de datos almacenado, las bases de datos pueden almacenar tipo de datos estructurados y precisos, como son las relacionales, que almacenan tablas. Agregado o información multidimensional. En la segunda mitad del curso vamos a descubrir qué es multidimensional. Semiestructurados, espaciales, XML textuales, que son formatos de datos semiestructurados, que este de acá está acá. Estos se pueden almacenar en una base de datos, efectivamente. No es el enfoque que vamos a ver en el curso, sino que es como para que ustedes tengan cultura de que las bases de datos no solamente funcionan con tablas, sino que funcionan con múltiples estructuras. Y los no estructurados, que son las páginas web. Este es un ejemplo de dato estructurado. Tengo una tabla bien definida que tiene columnas, las columnas tienen cada una su formato, las filas son los datos que están en sí en la base de datos. Este es un ejemplo de dato agregado que tiene como 2 dimensiones o más de 2 dimensiones,
Por ejemplo, tengo los productos y tengo acá el tipo, el producto en sí, y acá tengo varios criterios por los cuales tengo los datos almacenados. Por ejemplo, acá dice sexo y estado civil. Pues, esto puede ser como la tendencia de compra de un producto. Por ejemplo, si es femenino y soltero, los notebooks son 50, si es femenino y divorciado son 100, si es masculino y viudo son 100. Entonces, como que agregadamente yo puedo ir navegando como por los datos porque están almacenados de esta forma. Base de datos en el desarrollo de sistemas de información, que es el último tema. Un sistema de información que es un conjunto de aplicaciones o software, datos, recursos materiales, personas que interactúan para procesar datos, convertirlos en información relevante para una organización. O sea, el sistema no es solamente el software en sí que manipula los datos, es todo. Son las personas que usan el software, son las personas que, los datos que se almacenan, son los objetos del mundo real que están mapeados en el sistema, y todo esto yo lo convierto en información de, no sé, una persona que interactúa con un sistema, que hace una venta, que vende, no sé, que compra algo, que factura algo. Todo eso yo lo tengo organizado en una base de datos y a eso yo le voy a llamar sistema de información. Existen etapas para poder desarrollar un sistema de información. No es así como decir, no, voy a implementar un sistema de información y hagámoslo. No. Hay un proceso bien metodológico como para poder hacer el sistema de información, que es este que está acá abajo. Primero viene una etapa de análisis, como de ver cuál es el problema que estoy resolviendo y cómo lo voy a resolver. El diseño, acá propiamente tal, digo, bueno, vamos a implementar una base de datos que va a hacer esto, tiene esta estructura, las personas se van a organizar de esta forma, se va a acceder de esta forma. Este es el proceso para poder hacer el llenado de datos y la recuperación. Viene la construcción, acá viene la parte ya más informática, que yo le paso el diseño a no sé, una empresa de desarrollo de software y necesito construir esto. La implementación es cuando ya el sistema está construido y hay que ponerlo, hay que hacer la puesta en marcha. Y el mantenimiento, esto se hace siempre porque un software nunca está terminado. Cuando uno desarrolla un sistema de información, obviamente puede tener mejoras en el futuro, no sé, pueden haber nuevos requerimientos que salieron después, entonces el mantenimiento es una parte importante, ya sea para corregir errores que existen, para agregar nuevas funcionalidades, para rediseñar completamente el sistema o cualquier cosa. En las primeras dos partes, que es el análisis y el diseño, es súper importante determinar la estandarización de los datos para que se adapte a los requerimientos del sistema de información en la implementación de la base de datos. O sea, en esta primera parte es donde efectivamente se diseña la base de datos y se define qué es lo que va a tener, qué es lo que no va a tener. Y acá se hacen esos acuerdos que yo les mencioné para poder lograr estandarización. Niveles organizacionales que apoya, o sea, del sistema de información que apoya las bases de datos. Tenemos los tres niveles, el estratégico, el táctico y el operacional. Y acá tenemos una serie de características. Por ejemplo, la decisión que apoya un nivel estratégico es planificación a largo plazo. El nivel táctico es un control gerencial y el nivel operacional es el control operacional del día a día. Tipo de decisión que se toma con distintos niveles de sistemas de información o dentro de la organización. En el nivel estratégico se toman decisiones no estructuradas, en el nivel táctico se toman decisiones semi-estructuradas y en el nivel operacional se toman decisiones estructuradas. Eso nos habla también como del tipo de datos que va a tener la base de datos que yo voy a tener que utilizar en el sistema de información. El modelo más utilizado para poder responder a las solicitudes de cada nivel, en el estratégico está el predictivo, o sea, yo acá necesito anteponerme a lo que pueda pasar. En el táctico tengo un enfoque más descriptivo y en el operacional un enfoque más normativo de seguir como normativa o reglas como definidas como de la organización. En relación a las características de la información, acá tenemos también una serie de criterios, que es la fuente, la exactitud, la amplitud, la frecuencia, el rango de tiempo y el uso de dónde viene la información. Para el nivel estratégico, la información viene del medio ambiente, tiene una exactitud razonable, no es exacta, una amplitud resumida. Acá no me interesa el dato preciso, sino que me interesa un resumen de los datos. La frecuencia, yo acá no estoy tomando decisiones o estratégicas todos los días, así que es a solicitud. Yo necesito definir no sé, por ejemplo, cuando se hacen las inscripciones de ramos, yo necesito definir como el plan para poder generar los horarios del próximo semestre. Eso se hace una vez
o sea, 2 veces al año, antes del primer semestre y antes del segundo semestre, entonces es una decisión estratégica que se hace a solicitud. El rango de tiempo, años, porque los datos que yo tengo almacenados de que me van a ayudar a tomar la decisión estratégica es bastante larga. Y el uso es la predicción. Yo voy a predecir cuántos paralelos de base de datos para la gestión necesito para el próximo semestre, por ejemplo. En el nivel táctico, las fuentes de los datos son registros internos. Acá no me sirve no me sirve mucho la información externa que pueda tener como para poder tomar decisiones tácticas, porque mi táctica tiene que estar siempre orientada a lo que yo estoy viviendo dentro de mi organización. La exactitud es buena, ya no es razonable, es buena. Un poquito mejor que razonable. La amplitud es detallada, o sea, acá ya sí ya me interesa tener un poquito más visión del detalle del dato o de la información. Frecuencia, ¿cada cuánto voy a hacer esto? Periódicamente, porque yo necesito reenfocar la organización periódicamente, porque si no, no sé, nos vamos a la quiebra o la campaña de marketing que estamos lanzando ya no funciona, entonces tenemos que irnos por otro lado. Así que es periódicamente lo que tengo que hacer. El rango de tiempo, años. Acá también necesito información como de harto tiempo para poder tomar decisiones. Y el uso es el control, como para que, como les dije, para que la campaña de marketing no falle, yo tengo que controlarla de vez en cuando y como redireccionarla. Y bueno, tenemos el nivel operacional, que es el que vamos a ver ahora en la primera mitad del curso. Las características de la información son la operación interna. Vamos a hablar mucho de cómo funciona un problema, una organización, cómo funciona, no sé, un proceso. La exactitud es exacta. Acá estamos hablando exactamente de cuál fue la venta, exactamente de cuál fue el pedido, exactamente de cuál fue el delivery, no sé, dependiendo del problema que estemos analizando. La amplitud es muy detallada. Acá nos interesa mucho el detalle de lo que está pasando. La frecuencia es en tiempo real. A mí me interesa saber lo que está pasando ahora. No me sirve saber lo que pasó ayer, porque ayer ya es muy tarde. El rango de tiempo en meses, acá no me interesa mucho tener conocimiento de lo que pasó hace 3 años, porque las operaciones de hoy en día no se rigen por lo que pasó hace 3 años, se rigen por lo que pasa hoy. Así que a lo más vamos a trabajar con meses. Y el uso es de acción diaria. Todos los días yo estoy manejando la operación de la organización. Entonces, todos los días necesito consultar la base de datos, necesito saber qué está pasando, cuántas ventas hubieron ayer, por qué hubieran tan pocas, cuántas ventas vienen mañana. Por ejemplo, con estas nuevas decisiones de la pandemia, que tenemos restricciones de productos que se pueden vender o no vender, las empresas están tomando decisiones a nivel operacional porque necesitan reducir costos. No se puede, por ejemplo, despachar, usar la misma cantidad de camiones que usaban para los deliveries, si es que ahora puedo, no sé, vender menos de la mitad de los productos que vendía antes. Eso es una decisión a nivel operacional. Bueno, ahora le hablé mucho de OLTP y OLAP, pero ahora les voy a decir qué significa. OLTP significa Online Transaction Processing, que son los sistemas operacionales administrativos, trabajan con datos actuales. Y OLAP significa Online Analytic Processing, que son los sistemas de apoyo a la toma de decisiones y trabajan con datos históricos. En la primera mitad del curso vamos a revisar los OLTP, porque vamos a ver cómo funcionan y como las características que tienen. Y en la segunda mitad del curso, que es como nuestro verdadero interés dentro de este curso, vamos a revisar los sistemas de tipo OLAP, porque a nosotros nos interesa mucho llegar a la parte de la toma de decisiones. Acá tengo una comparación de OLAP versus OLTP. En la primera mitad del curso vamos a ver este enfoque que está acá. Tenemos los datos, ahora ya no es un computador, ahora es un sistema OLTP, y lo transforman en información usando una base de datos. Ese es como el enfoque que vamos a usar en la primera mitad del curso. Y en la segunda mitad del curso vamos a tener datos históricos que pueden venir de un sistema OLTP o de otro tipo de fuente. Vamos a someterlo a un proceso que se llama ETL. Vamos a crear un data warehouse. Eso lo vamos a almacenar en una base de datos de tipo OLAP. Vamos a ejecutar procesos proceso de tipo data mining. Vamos a considerar datos externos, porque acá también me interesa analizar el entorno de dónde está sucediendo el problema. Y vamos a generar conocimiento. Entonces, la primera mitad del curso va a ser súper operacional, la segunda mitad del curso va a ser súper de toma de decisiones, de cómo puedo hacer esto, de cuál es la mejor estrategia, de cuál es la táctica correcta, etc. La clase pasada vimos que este era nuestro objetivo a llegar, ¿cierto? Tenemos que llegar a la toma de decisiones que impacten positivamente a la organización, pero como les dije, el camino no es tan cortito, tenemos que pasar por una serie de pasos. Entonces vamos a ver estos primeros 3 pasos que están acá, de analizar y modelar información del mundo real, almacenar datos del mundo real en base de datos y usar interfaces para acceder a datos existentes. Es nuestra preocupación en las primeras semanas del curso, antes del certamen 1.
Y esta parte que puede parecer muy corta acá, porque solamente un punto de los 4, es todo un mundo también de posibilidades que se pueden hacer. ¿Por qué quiero hacer esto yo? Porque los sistemas de información que apoyan la toma de decisiones son como en general de esta forma. Esto es un dashboard, ¿ya? Acá tengo un ejemplo que saqué de internet de un dashboard cualquiera. En este caso, este dashboard habla de la diversidad en las organizaciones. Los datos que se muestran son el seniority, como la cantidad de antigüedad o experiencia que puede tener una persona dentro de la organización, y el género de las personas. Entonces compara hombres versus mujeres en cuanto a qué tan senior son. Le agrega un poco de rango de edad, le agrega como varios criterios, como que de una forma como bien multidimensional, yo puedo analizar los datos. Entonces, por ejemplo, acá tengo diversidad de género versus departamento, entonces tengo mujeres, hombres versus el departamento. Puedo ver que en el departamento de producción hay muchas más mujeres que hombres, y yo lo puedo ver solamente mirando este gráfico. En el departamento de tecnologías de la información o sistemas de información, está más o menos a la par. Uno tiende a pensar que la informática está como bien dominada por el género masculino, pero la verdad es que hoy en día cada vez son más mujeres las que están entrando en el campo, y estamos muy agradecidos también de poder contar con toda esa diversidad. Pero no pasa en todos los departamentos, entonces como que también hay que ver qué medidas se pueden tomar a nivel organizacional, como también para poder equiparar la cancha. Y bueno, y todos estos números que ustedes ven acá, los gráficos que tienen porcentaje, yo los puedo llevar al concepto de KPI. El concepto de KPI ustedes probablemente lo van a ver en más cursos, no solamente en este, pero un KPI es un Key Performance Indicator, que es un indicador valioso para la organización, es un número. No sé, por ejemplo, me dicen cuál es el porcentaje de ventas en comparación con el año pasado. Ese es un KPI, porque estoy usando un indicador, y ese indicador me ayuda a moverme mi dirección completa de la organización para un lado o para el otro. Entonces vamos a aprender también a generar KPIs. Hay distintos tipos de KPI, sirven para distintos tipos de decisiones, pero la idea es que estemos muy enfocados en la segunda mitad del curso en conseguir buenos KPIs, dependiendo del problema que estemos resolviendo. Bueno, y creo que con esto terminamos por hoy. Ahora viene el bloque de preguntas. No sé si hay alguna pregunta en todo lo que dije de la clase completa, del curso, cualquier tipo de pregunta que ustedes puedan tener. Profe, tengo una pregunta con respecto a la primera tarea. ¿Esa será la otra semana? Sí, mira, sobre las tareas, la metodología de las tareas la va a explicar el ayudante. Ustedes no se preocupen por ahora de las tareas. No hay nada que podamos adelantar todavía porque tenemos que ver contenidos. Y la idea es que nosotros les vamos a dar la mayor flexibilidad posible. La tarea no va a ser una tarea de que tengan que hacerla en 2 semanas. Es un ejercicio corto que nosotros vamos a evaluar, y la idea es que se aplique algún concepto. Nosotros sabemos que estamos en esta situación de pandemia y de clase online. No queremos sobrecargarlos con tareas, sino que queremos como que dividir la carga en más tiempo versus a hacer una carga muy condensada en poco tiempo. Por eso tenemos tantas tareas, pero ahí las estamos manejando para que sean cortitas. Ya, profe, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, la verdad, chicos, es que estamos justo en la hora. No les quiero quitar más tiempo porque ustedes pueden tener otra clase después, y es bueno que tengan como este descanso de 10 minutos entre medio. Así que si no hay más preguntas por ahora, entonces terminemos la clase acá. Bueno, ustedes siempre pueden mandarme mail o preguntarme por habla si tienen cualquier pregunta, y nos vemos la próxima semana, el lunes, ¿ya? Así que muy atentos a Aula, les voy a escribir el mensaje cuando esté disponible el link para la videollamada. Chao, profe. Chao a todos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien.